Disponga su corazón y vamos a comenzar. La semana pasada descubrimos lo maravilloso que es el dulce perfume de la presencia de Jesús en nosotros, ¿se acuerdan? Pudimos saber que el Señor está todo permanentemente con nosotros. Su presencia está con nosotros de día y de noche. No importa si hay truenos y lluvia como ahora aquí en Veracruz, el Señor está con nosotros. Este es un día hermoso porque el Señor lo hizo. Aunque usted escuche truenos en la grabación, o lluvia, viento, lo que sea, estamos sabedores que este día lo hizo el Señor y fue una parte de sus maravillas. Amén. Y entonces Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Hoy el Señor nos va a enseñar el poder que eso tiene para nosotros. El poder que tiene que su presencia esté en nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y también, ¿cuál es el propósito principal? De tener ese poder en nosotros. ¿Ok? No es solamente una compañía. La compañía de la presencia del Señor permanente en nosotros tiene un propósito y hoy vamos a hablar de ello. ¿Vale? Vamos a la Biblia, por favor, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 5, versos del 3 al 5. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Voy a volver a leer esta última parte. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Que nos ha sido dado, dice otra versión. Mire, este es uno de los versículos principales que utilicé el martes pasado en el estudio bíblico. Pero hoy quiero abundar en la enseñanza de que el Espíritu Santo ya nos fue dado. ¿Ok? Porque es básico para poder caminar en la presencia de Jesús. Es básico que entendamos que es el Espíritu Santo el que nos fue dado. Por eso Jesús dijo en algún momento a los discípulos: les conviene que yo me vaya para que yo envíe al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Que dice aquí que ya nos fue dado el Espíritu Santo. Y la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo recibiste tú al Espíritu Santo? ¿En el último congreso al que fuiste? No. ¿En el encuentro aquel o en el reencuentro aquel que hiciste? Tampoco. ¿O en el servicio de la iglesia aquella donde estuvo tremendo y se movió todo y temblaste hasta te caíste? A lo mejor. Tampoco. La Escritura dice que recibiste al Espíritu Santo en el Pentecostés. Allá hace 2000 años. El Pentecostés fue 50 días después de la resurrección de nuestro Señor o 10 días después de que Él ascendió a los cielos. Él estuvo 40 días caminando en la tierra lleno de gloria, apareciéndosele a los discípulos, hablándoles del reino durante esos 40 días. Y después de esos 40 días, Él asciende a los cielos y 10 días después entra el Espíritu Santo, ¿vale? Vamos a ver qué fue lo que pasó en esa ocasión. Hechos, dice capítulo 1, verso 4, dice la Escritura: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Diga conmigo ahí: promesa. La cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta era la promesa. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En resumen, Jesús les está diciendo: quédense ahí, va a venir la promesa. La promesa es
que serán bautizados y llenos del Espíritu Santo, que eso les va a dar poder para que para que salgan a predicarme y puedan ser testigos presenciales de mí. Eso es lo que prácticamente les dijo Jesús. Y por eso el mensaje de hoy lleva por título El poder de su presencia por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta primera parte quiero enseñar, ¿verdad? Para responder esa pregunta de si la llenura del Espíritu Santo fue solo para los discípulos o es para todos, ¿vale? Hechos capítulo 2, verso 1. Vamos a ver qué pasó en el Pentecostés, ¿ok? Probablemente algunos ya conozcan estas historias, pero necesito contarlas para los que no lo conocen, porque a donde nos quiere llevar el Señor en la última parte, ¿vale? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como los que está escuchando. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice aquí, llenos del Espíritu Santo. ¿Vale? Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, así que la promesa que Jesús les dio ya estaba sucediendo. Los 120 discípulos que quedaron después de la crucifixión, sabemos que al Señor lo escuchaban más de 5,000, 10,000 personas cada vez que se juntaban, pero a la hora de la persecución solo quedaron alrededor de 120, que están en un aposento alto. Y ahí entra el Espíritu Santo con un estruendo de viento recio, lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos. Y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo. O sea, que la promesa de Jesús, que serían investidos de poder desde lo alto, ya estaba sucediendo. Cuando sucede eso, dice la Escritura, que los que estaban en Jerusalén, que estaban celebrando la Pascua y la fiesta de las semanas, etcétera, vinieron a ese lugar porque oyeron un estruendo tremendo, como una explosión. Y déjeme decirlo coloquialmente, pues vinieron a ver qué pasaba, vinieron al chisme. Y cuando llegaron, la Escritura narra que había 4 tipos de personas ahí. Unos se quedaron perplejos. Otros dicen que se quedaron maravillados con lo que vieron. Otros dicen que no entendieron nada, no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando. Pero otros, que seguramente eran fariseos, se burlaban de los discípulos, de los 120, diciendo, estos están borrachos, ¿ok? Entonces aquí Pedro se levanta dentro de todos ellos. ¿Por qué estaban borrachos? Seguramente porque estaban celebrando la llegada del Espíritu Santo. Estaban contentos, alegres, bailando. Dice que estaban hablando en otras lenguas humanas de los alrededores, ¿verdad? Para poder salir a predicar. El Señor se las regaló, ¿verdad? Les dio ese don de hablar otros idiomas, algunos de ellos. Y entonces dijeron que estaban borrachos. Y Pedro se levanta en el verso 15 y dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es, o sea, lo que está pasando es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, eso es lo que dijo el profeta Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, diga conmigo, toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mire, el profeta Joel anunció esto, que en los últimos tiempos sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, 800 años aproximadamente antes de que sucediera, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, antes de la llegada del Pentecostés. 800 años, ¿ok? Y dice esta otra versión, Hechos 2:17, dice,
en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y cuando la Escritura dice toda la gente, es toda la gente. Así que algo que es importante que entendamos es que ese día, en el Pentecostés, fue derramado el Espíritu Santo sobre toda la gente. ¿Ok? Ahora, ¿toda la gente, estamos hablando del 100% de la población mundial? No. Voy a ser más claro. Sobre toda la gente que creyó o que cree en Cristo Jesús. La diferencia entre los 120 y todos los que estaban en Jerusalén, que oyeron el estruendo de viento recio y vinieron a ver, la diferencia entre los 120 y todos los demás es que los 120 eran los únicos que habían creído en Jesús, en su muerte, en su resurrección y que Él era el Hijo de Dios. Y eso a ellos los convertía en los primeros 120 hijos e hijas de Dios. Amén. Entonces, algo que tenemos que entender es que la llenura del Espíritu Santo no está reservado para unos cuantos, no está reservado solo para pastores, evangelistas o gente que diga administrar eso. O sea, no. Sí, por supuesto que tenemos que administrar la presencia del Espíritu Santo, pero no para dársela a alguien más como tal. Realmente la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautizo. Bautizo significa estar sumergido. Estar lleno y bautizo es lo mismo porque estás sumergido debajo del Espíritu Santo, totalmente cubierto por el Espíritu Santo. Eso está reservado para toda la gente que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados y que resucitó, que ascendió a los cielos y que envió la promesa del Espíritu Santo. Amén. Si usted cree esto, usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, no es para toda la gente, no, es para toda la gente que cree. Por eso es que no se puede recibir en un congreso o en una reunión o en lo que quieras. Eso no, lo que pasa es la fe que tiene la gente de recibirlo. Pero hoy quiero quitar esa manera en que la iglesia ha estado caminando, diciéndole a la gente, espérate que hay un congreso para que puedas recibir el Espíritu Santo. No, por amor del cielo. Esto sucedió hace 2000 años. Y entonces, ¿para quién es? Para todo aquel que cree en Jesús, pero también que cree en recibir el Espíritu Santo. ¿Me sigue? En que usted lo crea. El apóstol Pablo, Romanos 5:5, vamos a volverlo a leer, cuando dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A ver, vamos a ser precisos en esto. El apóstol Pablo no estuvo en los 120. No, él conoció a Jesús después, ¿ok? Esta carta del apóstol Pablo a los judíos que vivían en Roma fue escrita por ahí del año 57 después de Cristo. ¿Ok? 57 años después de Cristo, si usted le quita 33 de la edad de nuestro Señor más o menos, le quedan unos 25 años. Es decir, esta carta el apóstol Pablo la escribió 25 años después de la venida del Pentecostés, de la llegada del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo no estuvo ahí, ni los judíos de Roma estuvieron ahí, pero Pablo se lo apropia y dice que el Espíritu Santo ya nos fue derramado. Voy a ser un poco más gráfico. Allá fue el Pentecostés hace 25 años. Aquí está el apóstol Pablo escribiendo la carta a los que lo van a leer, que son los judíos que están en Roma. Y el apóstol Pablo dice que el amor del Señor ya nos fue derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero si Pablo no estuvo ahí, entonces ¿por qué dice que ya nos fue dado? ¿Por qué no dice que
que nos dará, por ejemplo, ¿no? No, lo habla en pasado, que ya nos fue dado. ¿Por qué hace eso? Pues tenemos que recordar que el tiempo kairos de Dios no camina linealmente como el tiempo cronos del hombre. En el tiempo lineal del hombre hay un pasado, un presente y un futuro. En el kairos de Dios no. Por eso puede usted entender cuando dice que el Cordero fue inmolado aún antes de la fundación del mundo. ¿Me sigue? O sea, ya Cristo había sido inmolado aún antes de que se fundara el mundo. Lo que pasa es que lo que creemos, ¿verdad? Para explicarlo de una manera sencilla, es que el Señor sabe todas las cosas, pero deja que acontezcan bajo el cronos del hombre, pero Él ya sabe todas las cosas y la Escritura está inspirada por Dios y por lo tanto algunas veces trae esta situación. Por eso cada vez que alguien se arrepiente de su vida y recibe a Cristo como Señor y Salvador, en ese instante Él está naciendo de nuevo, en ese instante la obra de la cruz está sirviendo, está funcionando para Él, aunque la obra de la cruz tiene 2000 años, ¿me sigue? Bueno, lo mismo es con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, todos los que hemos creído en Jesús, podemos decir lo que está diciendo Pablo, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo? Cuando recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo recibí al Señor un 17 de abril del año 2004. Ese día el Señor me encontró. Yo acepté que Él era el Hijo de Dios. Ya tenía unos días conociéndolo, ¿verdad? Leyendo las Escrituras. Y en ese día le dije, te entrego mi vida, Señor. Y ahí creí en Jesús. Ese día fui lleno del Espíritu Santo. Usted tiene otra fecha, pero quiero que todos creamos que hemos sido llenos del Espíritu Santo ya y no necesitamos ir a buscar que alguien nos dé el Espíritu Santo ni que alguien nos llene del Espíritu Santo. ¿Me sigue? Y entonces cuando uno nace de nuevo y recibe a Jesús, uno se convierte en hijo e hija de Dios, como dice el apóstol Juan, capítulo 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que significa autoridad o derecho, de ser hechos hijos de Dios. Al que cree, al que recibe a Jesús y al que cree en su nombre, tiene el derecho de ser llamado, de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que cuando aceptamos a Jesús, somos hechos hijos de Dios, nacemos de nuevo en nuestro espíritu, pero ya nacemos ahora como hijos e hijas. Y entonces si recordamos lo que dijo el profeta Joel, dijo, y el apóstol Pedro lo repitió en el Pentecostés, dijo que el Señor dijo que en los últimos días, imagínense, estamos en los últimos días desde el Pentecostés, que en los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre toda la gente que creyera en Jesús y que fuera hecho hijo, ¿verdad? Que creyera en su nombre, derramaría su espíritu sobre toda carne y entonces sus hijos y sus hijas profetizarían y los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños, los siervos y las siervas profetizarían, es decir, anunciarían. ¿Qué van a anunciar? A Jesús. Anunciar a Jesús. Vamos a ser testigos de Jesús. Ese es el propósito, que podamos ser llenos de la presencia del Señor para anunciar a Jesús, para compartir con otros el evangelio de la gracia, para hablarles de lo maravilloso que es vivir con el Señor Jesucristo. Y entonces ellos también, al igual que nosotros, se conviertan al Señor y sean salvos. Ese es el propósito de nuestro Señor hasta este momento, ¿verdad? El que tú te sepas lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ya te fue dado, así que deja de pedir en tus oraciones que venga el Espíritu Santo. Deja de cantar cantos que digan Espíritu Santo, ven. No puedes mandar a llamar al que ya está. Cuando cantamos Espíritu Santo, ven, lo que estamos diciendo es que no creo que ya esté en mí. Tienes que venir con esa mezcla de tengo al Espíritu Santo, la presencia de Dios,
ya no la tengo porque pequé, ya la volví a tener porque oré, ya se me fue porque ya no oré. Eso es una mala enseñanza del evangelio mezclado de la gracia y la ley de Moisés, la ley de las obras, ¿ok? Entonces deje de pedir al Espíritu Santo y comience a orar para agradecer la presencia del Espíritu Santo en usted. Amén. Entre más ore y crea que usted ya está lleno del Espíritu Santo, más evidencias usted va a tener de la presencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Bueno, muy bien. Esta es la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte. Ya que entendimos y creemos que somos llenos del Espíritu Santo, vamos a aprender en esta segunda parte cómo está formado el fruto del Espíritu Santo y para qué sirve cada uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Y quiero que note algo. Le separé los elementos del fruto por colores, en 3 diferentes colores, porque el Señor nos habló de 3 diferentes categorías dentro del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Ok? Quiero que se quede aquí este versículo para poder explicar las 3 categorías que el Señor nos habló. ¿Para qué son? Yo le preguntaba al Señor, a ver, Señor, si todos somos llenos del Espíritu Santo y vamos a anunciarte, el Espíritu Santo está aquí para darnos poder. Diga conmigo, poder. ¿De qué tipo el poder? Bueno, podemos hablar muchas prédicas del poder de Dios, pero ¿de qué tipo el poder? Principalmente para anunciar a Cristo. En aquel tiempo, ellos tuvieron el poder para hacer milagros para que la gente fuera creyendo. En este tiempo también hay milagros. Tal vez son menos grandilocuentes o menos evidentes que los que están en la Escritura. En aquel tiempo hubo resucitaciones. Yo no creo que ya no haya milagros. No, sí hay milagros. Del mismo tamaño puede ser, pero esa es solo una potestad del Señor. Entonces, el propósito de tener al Espíritu Santo en nosotros y nosotros seamos llenos del Espíritu Santo es que tengamos poder. ¿Poder para qué? Para anunciar al Señor. Ahora, yo en mi disertación con el Señor le decía, bueno, pero tú nos has enseñado que la mejor manera de enseñarte a ti es con nuestra propia vida. Porque es muy triste, ¿verdad?, ver personas que están enseñando a Cristo, pero sus vidas por dentro y alrededor son un desastre, son un caos. Cuando la gente conoce el desastre interior en la gente que dice amar a Cristo y que dice predicar a Cristo, cuando la gente conoce el desastre interior o el desastre exterior de la gente que enseñamos a Cristo, se decepciona, porque además pusimos como vara el que tenías que portarte bien y hacer las cosas bien, y cuando ven que la gente no podemos hacerlo bien, los decepcionamos, y esa es una responsabilidad que hoy tiene la iglesia. Entonces, el Señor me mostró que la presencia del Espíritu Santo y los elementos del fruto tienen un propósito, y el propósito es que cada 3 de ellos están diseñados para algo distinto, que al final vamos a darnos cuenta que envuelven toda nuestra vida. Por ejemplo, cuando dice que el fruto del Espíritu Santo, eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo te llena, lo que Él va a dar frutos primero, Él en ti. Esa es otra creencia que hay que corregir. Cuando llegamos a la iglesia y decían, ya tengo el Espíritu Santo, ya me tengo que portar bien porque ya tengo el amor, el gozo y la paz, y yo amo a la gente, y yo tengo gozo permanente, y yo tengo paz, y eso no sucede con la gente normalmente. ¿Por qué? Porque creía que el Espíritu Santo estaba ahí para que nosotros diéramos frutos
sin antes recibir el fruto del Señor. No sé si me está siguiendo. Ya estoy lleno. Tengo ya el amor. No. Primero tenemos que recibir el amor del Señor y muchas veces es un proceso. ¿Ok? No, el entendimiento de que lo recibo es rápido, es hoy, lo puedes ya estar entendiendo, pero que el amor sea derramado en ti y comiences a sentirte amado es un proceso. ¿Me sigues? Bueno, entonces, estos tres primeros, el amor, el gozo y la paz, son elementos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que nos van a ayudar a ser transformados en nuestro interior. ¿Ok? Los voy a explicar cada uno después. Paciencia, benignidad y bondad son elementos del Espíritu Santo que nos van a ayudar a transformar las relaciones con la gente. Tener paciencia con la gente, ser benignos y bondadosos es con la gente. Amén. Y luego la fe, la mansedumbre y la templanza son elementos del fruto del Espíritu Santo que nos van a ayudar a poder manejar bien las circunstancias externas, es un pleonasmo, las circunstancias de la vida para que todas las circunstancias nos sean de bendición. ¿Me sigue? Necesitamos la fe para lo que está pasando o para lo que uno pasa. Necesitamos la templanza y el dominio propio para las circunstancias. ¿Ok? Entonces, si se da cuenta, el Espíritu Santo nos ha llenado para ser transformados. Primero desde el interior. El amor, el gozo y la paz son para tu interior. Solo tú puedes saber si estás lleno del amor de Dios, si vives en el gozo del Señor y si vives en la paz del Señor. Solo tú puedes hacerlo. ¿Ok? El tener la paciencia con las personas, la bondad y la benignidad es para poder tratar a la gente y relacionarte con ellos. Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y 3, necesitamos la fe, la mansedumbre y la templanza para las circunstancias de nuestra vida poderlas dominar, manejar, entender y que sean a nuestro favor. ¿Me está siguiendo? Entonces, todo eso lo hace el Espíritu Santo cuando nos llena. Y eso es para que nosotros podamos cumplir con el propósito que el Señor ha puesto para nuestras vidas y para nuestras generaciones, que es que anunciemos al Señor con nuestra propia vida. Además de, obviamente, servir en una iglesia, como muchos de ustedes lo hacen, servir en una iglesia, ir a predicarle a la gente. Eso hay que hacerlo, el Señor así lo pide. Pero eso no sin servir al Señor con tu vida entera. Y para eso primero necesitas poder tratar o lidiar con el caos que a veces tenemos adentro de nuestro cuerpo, de nuestra alma, por situaciones del pasado, traumas, dolores, ofensas, situaciones que nos pasaron. Tenemos que aprender a lidiar con ellas. Y para eso es el gozo, el amor, el gozo y la paz que el Espíritu Santo trae como fruto. ¿Me sigue? Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dijo así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Dios nos va a transformar en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si algo tiene de propósito general el Espíritu Santo es la transformación de cada uno de nosotros. Somos transformados cuando llega Cristo a nuestras vidas y el Espíritu Santo nos llena. ¡Bum! La primera transformación es que cambia nuestra manera de pensar. Dejamos de querer vivir solos y ahora vivimos en el Señor, por el Señor, para el Señor, y eso nos cambia y comienza la transformación porque hemos nacido de nuevo espiritualmente. Cada domingo, cada porción de la Escritura que leemos, cada vez que estamos en contacto y en comunión con el Señor de las diferentes maneras, estamos siendo transformados. Pero el día de hoy es interesantísimo que podamos entender
que para eso envió al Espíritu Santo, para que fuéramos llenos y tuviéramos todo el fruto de Él. Ojo acá. Cuando dice fruto del Espíritu Santo, recuerde que Jesús dijo que el Espíritu Santo, que Él enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, dice, pero no hablará por su propia cuenta, o sea, no es algo diferente, sino hablará y tomará de lo mío. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a ti, el amor que trae es el amor de Cristo. El gozo que trae es el gozo cumplido de Cristo. Y la paz que trae es la paz de Cristo. Y así los otros elementos son los de Él. Por eso es necesario que ahora que usted ya cree en la gracia, entiende que usted está bajo el favor de Dios, usted comience a saberse y a recibir el amor de Cristo. Antes que otra cosa, usted no puede ir a darle a la gente amor conforme al corazón de Cristo, conforme al corazón de Dios, si usted no está lleno del amor de Cristo. ¿Me está siguiendo? Usted no puede vivir en gozo si no está lleno del gozo de Él. Usted no puede vivir en paz si no primero se llena de la paz de Cristo. ¿Me sigue? Primero lo recibimos a Él y luego podemos dar nosotros todos estos elementos o frutos del Espíritu Santo. ¿Me siguió? Muy bien. Vamos a esta última parte, y en esta última parte quiero explicar un poco cada uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo. Por tiempo no nos va a alcanzar para en una sola prédica hablar de los 9 elementos. Sería muy cansado, sería muy largo. Solo vamos a ver el día de hoy los primeros 3 elementos que son los que van hacia tu interior. Y vas a tener toda la semana para meditar en ellos, para convencerte de ello, para llenarte de ellos, para que el próximo domingo continuemos con los otros 6 elementos y algo más que el Señor nos quiere dar el próximo domingo, ¿vale? Entonces, vamos por favor a esta última parte. Y vamos a empezar por el amor, ¿ok? Juan capítulo 15, verso 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si tú tienes claro que el Padre ama a su Hijo unigénito Jesucristo, con esa misma certeza tienes que saber y tienes que comenzar a creer que Jesús te ama a ti. Que el Espíritu de Cristo te llena del amor de Cristo para ti. Tienes que saberte muy amado. Esto lo hemos predicado otras veces, pero es necesario entender de dónde viene. En otras ocasiones te he predicado a lo mejor al entendimiento, pero hoy estoy queriendo que el Señor está queriendo, ¿verdad?, que recibamos al Espíritu Santo y al recibirlo a Él, el amor, Él va a hacer la obra de llenarte de su amor. ¿Me sigues? Juan 21:7 dijo el apóstol Juan, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, cuando estaban en la barca. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se le había despojado de ella y se echó al mar. ¿Se acuerdan? Ya resucitado, Jesús aparece en la orilla del mar, ellos están pescando y pasa todo esto. Juan es el único discípulo en todas las escrituras, no solamente de los 12, de todas las escrituras del Nuevo Testamento, Juan es el único que se autonombra el discípulo al que Jesús amaba. Y digo que se autonombra porque está solo escrito en su evangelio, el evangelio de Juan. Lo dijo 5 veces. 5 es el número de la gracia. 5 veces él se autonombró el discípulo al que Jesús amaba, el discípulo que Jesús amaba, el discípulo amado de Jesús. Lo dijo de diferentes maneras, pero él se autonombró, él tuvo la revelación. Así como el Señor le reveló el Apocalipsis, Juan tuvo la revelación del amor de Jesús en él y que era necesario que él se autonombrara porque nadie lo iba a nombrar a él. Ni los otros 3 evangelistas, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas.
ni el apóstol Pablo, que escribió el 75 o el 80% del Nuevo Testamento, ni Santiago, nadie, ni Pedro, en las cartas de Pedro, nadie dijo que Juan era el discípulo al que amaba a Jesús. Y tampoco dijeron de ellos mismos. Todos ellos sabían que eran hijos amados, que eran discípulos amados de Jesús. Pero el único, y yo creo que tiene un propósito esto, el único que se autonombró discípulo amado, que se sabía amado y lo escribió y dijo Juan, el discípulo al que Jesús amaba, porque está en su evangelio, fue Juan. Y fue el único que no murió martirizado. Fue el único que murió de viejo. Fue el único al que no murió por una espada, crucificado, aserrado por la mitad, decapitado, como todos los demás discípulos de Jesús que narra la Escritura y los libros de los historiadores de los primeros siglos. El único que vivió y murió de viejo, totalmente bajo la gracia, fue Juan. Fue el apóstol Juan. ¿Y cuál fue la base? Que él se sabía amado. No solamente sabía que era amado, no. Él se autonombraba amado. Así que algo que nos debe quedar muy claro es que si tú estás creyendo hoy que ya estás lleno del Espíritu Santo, sumergido en el Espíritu Santo, y no necesitas temblar ni que se te pase nada. Si te pasa, qué bueno, pero si no, no pasa nada. No hay nada que tengas que actuar como borracho, tampoco. Si lo hace, tampoco puedo decir que no esté ahí, pero no es necesario. ¿Ok? Usted ahí sentado en la sala de su casa, mirando esta prédica, si usted está entendiendo, usted puede reconocer y creer que usted también está lleno del Espíritu Santo. Y si está lleno del Espíritu Santo, lo primero que debe saber es que está lleno del fruto del amor de Cristo. Y entonces usted comienza a hacerse consciente, así como nos hicimos conscientes la semana pasada de la presencia permanente de Jesús en nuestras vidas, así hoy hágase consciente de que esa llenura, como dijo el apóstol Pablo, el amor ya fue derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted está lleno del amor del Señor, así que comience a recibir el amor del Señor y usted comience a autonombrarse el hijo amado de Dios, el discípulo amado de Jesús, el pastor amado de Cristo, la iglesia amada del Señor, el contador, el ingeniero, la ama de casa, el esposo, la esposa, el hijo amado de Jesús. Hágaselo saber usted a su propia mente, a su propio corazón, todo el tiempo. Amén. Saberte amado va a sanar tus heridas. Va a sanar toda situación del pasado, porque es el perfecto amor y además te va a quitar todos los temores. Es el amor del Señor el que sana. ¿Ok? Entonces, y que te va a alejar de todos los temores. Primera de Juan 14, 18 dice, en el amor no hay temor. Perdón. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué pasa? Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mire, en la medida que usted se comience a llenar del amor del Señor, sus temores, sus miedos se van a ir. No sé cuáles sean sus temores, usted los debe de saber. Esos que no les cuenta nadie, usted los va a saber. Ese temor se va a ir de su vida y sus heridas van a comenzar a sanar. Porque casi todas las heridas vienen de no haber recibido el amor o del padre o de la madre o del esposo, de la esposa, etc. Pero como tú eres lleno del amor del Señor, esas heridas van a empezar
¿cómo se llama? A sanar. Y es ahí donde comienza tu transformación interna. Propósito del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Tu transformación. ¿Cuál es el primer elemento que necesita el Señor poner en ti para tu transformación? Que te sepas lleno del amor de Dios. No te está mandando a dar amor a otros, ¿eh? Eso va a ser natural. Bajo la gracia, el amor lo recibes y solito va a empezar a ser una fuente de amor para los demás. ¿Me estás siguiendo? Muy bien. Hablemos del gozo. Empecemos por diferenciar el gozo de la alegría, que pudieran ser palabras sinónimas. La alegría es un sentimiento que proviene o que sucede o que depende más bien de lo que suceda. Generalmente nos alegramos por circunstancias. Vemos una persona que nos cae bien, nos alegramos. Sucede algo bueno, nos alegramos. Gana nuestro equipo, nos alegramos. Alguien hace algo bueno para nosotros, nos alegramos. Pero el gozo es ese mismo sentimiento de alegría, pero que es perdurable porque viene de lo profundo del alma y no se ve afectado por las circunstancias. ¿Ok? Ahora, esto se escucha muy bonito, pero déjeme decirle esta revelación. No podemos nosotros producir gozo. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales, que tenemos 5 sentidos que están atentísimos a todo lo que pasa. Y entonces vamos a mirar la circunstancia y la circunstancia va a provocar un sentimiento, un golpe, un efecto. ¿Ok? Entonces, el único que puede producir gozo en nosotros es el Señor. El gozo no es algo natural del hombre que tú puedas generar, pero sí puedes recibirlo. Entonces, si tú recibes la llenura del Espíritu Santo y viene el gozo del Señor, así como crees que estás lleno del amor del Señor, así comienza a creer que te estás llenando del gozo del Señor. Amén. Por eso, Salmo 51, verso 10 y 12, el rey David le dijo al Señor lo siguiente cuando fue descubierto en su pecado con Betsabé. Le dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Ojo acá, cuando dice no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu, eso era porque Jesús no había subido a la cruz. El mismo David escribe el Salmo diciendo: bienaventurados aquellos a quien Dios no los inculpa de pecado y sus pecados les son perdonados, ¿ok? Pero él no estaba todavía en el tiempo de la cruz, así que él sí podía ser desechado de la presencia de Dios. Por eso dijo: no me deseches, no me quites, no me eches de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu, ¿ok? Pero eso era antes de la cruz. Pero le dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Por eso también en otra escritura, en Efesios 6, habla del yelmo de la salvación. Cuando hablamos de la armadura, el yelmo de la salvación es que la salvación esté en tu cabeza todo el tiempo. Puede ser que no te esté yendo bien ahora, pero tienes la salvación. Y esa salvación te debe generar gozo. No porque tú lo hagas, sino porque lo recibes. Porque estás lleno del gozo del Señor y el Señor te está devolviendo el gozo de su salvación. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? ¿Me sigue? Muy bien, entonces recibe el amor y recibe el gozo del Señor. Y eso solo lo puede traer el Espíritu Santo para ti. Tú no lo puedes generar, pero sí lo puedes recibir. Vamos, recíbalo ahora. Amén. Y por último vamos a hablar de la paz. ¿Se acuerda? Amor, gozo, paz. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el mundo te ofrece es en base a circunstancias. Tú no me atacas, yo no te ataco. O sea, por fuera. No, Jesús dice: yo la doy diferente. No la doy como el mundo, yo la doy desde mí. Es lo que está diciendo el Señor acá,
¿ok? La paz de Jesús no depende de ninguna circunstancia. Eso es lo maravilloso. Así como los jóvenes hebreos cayeron en el horno de fuego, sinónimo de una prueba terrible, apareció Jesús en medio y ellos dicen que deambulaban y caminaban en paz, porque caminamos aún en medio de las tribulaciones, ¿ok? Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será paz. ¿Quién es la justicia? Cristo nuestro Señor. ¿Cuál es su efecto? La paz. ¿Y la labor de la justicia cuál es? Reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Amén. El efecto de vivir bajo la justicia del Señor es la paz, pero tienes que creerlo. Y esa es función del Espíritu Santo. Ese es el mensaje de hoy. Esa es la función del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es transformarnos o ayudarnos a ser transformados cada día más en la imagen de Jesús, como lo hemos predicado otras semanas. Y ahora podemos saber que estamos llenos del amor, del gozo y de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos va a comenzar a llenar a nosotros y hacernos vivir en el interior, en amor, en gozo y en paz. Juan 16:33 dice, estas cosas, Jesús está diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Así que el estruendo del Espíritu Santo en ti es cuando crees que eres lleno de Él. Cuando crees que ya te llenó, que ya el Espíritu Santo te fue dado en el Pentecostés y desde el día que aceptaste a Jesús. A lo mejor habías perdido todo este tiempo, pero no importa. Lo importante es que hoy creas que hoy estás lleno del Espíritu Santo, que tú has sido bautizado, no hoy, sino desde que le dijiste sí a Jesús. Tal vez no lo sabías, la iglesia lo habíamos enseñado mal, hoy lo estamos enseñando bien. Tú eres lleno del Espíritu Santo porque ya te fue dado desde el Pentecostés, que en el Kairos de Dios se evidenció el día que le dijiste sí a Jesús. Amén. Entonces, con esa transformación interna vas a poder comenzar a tratar mejor al prójimo y a manejarte mejor en las circunstancias, trabajo, problemas, victorias, éxitos, riquezas, lo que sea externo, lo vas a poder manejar mejor porque estás lleno del amor del Señor, lleno de su gozo y lleno de su paz. Amén. Así que por hoy aquí le vamos a dejar. Por hoy vamos a parar aquí el mensaje. Prepare la próxima semana, vamos a seguir hablando de los elementos del fruto. Medite en la palabra. ¿Cómo se medita en la palabra? Háblesela en voz baja. Busque el mensaje en nuestras redes, pídalo y comience, léalo en voz baja y los versículos en especial, repítaselos en voz baja, ¿vale? Así que yo le invitaría a que ore algo así todos los días. Puede usted orar diciéndole, Espíritu Santo, gracias por llenarme del amor, el gozo y la paz de Jesús todos los días de mi vida. Amén. Wow, una oración bien sencilla, pero que tiene un poder por la presencia de nuestro Señor. Espíritu Santo, gracias por llenarme del amor, el gozo y la paz de nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Esa oración pequeña es poderosa por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así que podemos ir entendiendo que el título del mensaje, el poder de su presencia, es porque el Espíritu Santo tiene un propósito de transformación para que tú puedas salir a predicarlo a Él como testigo, transformándote desde el interior, transformando tu vida, ayudando a transformar al prójimo y transformando inclusive circunstancias, y que las circunstancias no te transformen a ti. Amén. Así que yo le invito ahí a que alabe al Señor, adore al Señor, dele gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra. Ore ahí y comience a declararse lleno.
Gracias, Señor, porque has abierto mis ojos. Es verdad que yo creía que tenía que ir a un congreso. Es verdad que yo creía que otros tenían la llenura del Espíritu Santo, pero yo no. Hoy soy consciente de que ya fui lleno del Espíritu Santo desde el Pentecostés y en especial desde el día que te dije que sí. Si usted no recuerda la fecha, no se preocupe. Él sí la recuerda. Él sí la tiene clara. Así que desde que usted se convirtió al Señor, usted ha recibido la llenura del Espíritu Santo. Amén. Yo le invito a que ore ahí, familia, mientras me deja hablar con aquellos que estén en esta transmisión y que no hayan recibido a Cristo todavía como Señor y Salvador. Si usted todavía vive bajo una religiosidad, si usted no se sabe realmente si es salvo o no, y hoy quiere tener la certeza de su salvación, yo le invito a que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te abro mi corazón para reconocerte como el Hijo de Dios. Sé que moriste en la cruz por mis pecados, que me perdonaste, que quitaste toda la culpa, toda la condenación, aún todas mis enfermedades en esa cruz. Gracias, Jesús. Pero también sé que resucitaste para darme tu justicia y que ahora me has hecho justo a los ojos del Padre. Gracias, Jesús. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Y quiero que tu presencia, que la presencia de tu Santo Espíritu esté en mí y yo pueda vivir mi vida conforme a tu corazón y yo pueda hablarle a otros, Señor, de ti y que se conviertan también a ti. Padre, gracias te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Wow, qué gusto que hayamos podido compartir un mensaje más del Evangelio de la Gracia, el poder de su presencia en cada uno de nosotros por el Espíritu que ya nos fue dado. Y esto es maravilloso. Amén. Así que espero que este mensaje le haya bendecido y como siempre, no se despegue de los estudios bíblicos, busque las cápsulas maravillas, las maravillas de la gracia y nos vemos el próximo domingo en un mensaje más de su gracia. ¿Vale? A todos los que trabajan como siempre en estas transmisiones, les bendecimos, anhelamos una doble porción, a todo el equipo, a todo el staff, a todos los líderes, Dios los bendiga. Semillas son para dar mucho fruto por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en las próximas transmisiones. Hasta la próxima.